¿Sabías que una feria de vinos puede reunir a miles de personas en un solo día y presentar a muchas viñas? ¿Qué tienen estas ferias que las hace tan especial? Vamos a descubrirlo. En el capítulo número 50 de No Soy Enólogo vamos a explorar qué papel juegan realmente las ferias de vinos en la industria. ¿Son solo una excusa para beber o hay algo más profundo detrás de estos eventos? Muchas personas se preguntan si vale la pena asistir a una feria de vinos. Algunos creen que son solo eventos comerciales, otros las ven como una gran oportunidad para descubrir nuevas etiquetas, aprender y conectar. Pero ¿cuál es la verdad? ¿Realmente aportan valor para el consumidor y las viñas? Solo en Chile, durante 2024, se realizaron más de 40 ferias de vinos a lo largo del país, desde el Valle del Elqui hasta la región de la Araucanía. Eventos como Catador Wine Awards, Bocas Moradas, Wine Fest Santiago, Expo Vino, Feria de Vinos Ícono y numerosas ferias regionales atraen a miles de asistentes cada año. Esto demuestra el creciente interés tanto de productores como de consumidores. Para responder a la pregunta sobre su importancia fuimos a dos ferias, la Feria de Vinos de La Reina y Tiny Testing Chile. Lo primero que se nota en una feria es la diversidad de vinos y productores. En La Reina degustamos Antumapinos Wines con su Malbec, Gilmore Wines con Mute Pulciano, una cepa italiana poco común en Chile, Viña Familiar La Pascuala, Barberis Family Wines con una uva país con mucha frescura, Edo Wines del proyecto de Eugenia Díaz con Carmener del libro Las 100 Primeras, además de Malbec y Syrah, y Viña La Prometida con un llamativo Nebbiolo. En Tiny Testing la propuesta fue más íntima pero igualmente interesante. Calfus Sauvignon Blanc, Tara Petit Verdot, Vértice, un blend de Carmener y Syrah de Viña Ventisquero, Andes Plateau Syrah con Cota 500, Tinto Mare Syrah del Valle de Leila, tanto con barrica como sin barrica, JP Martin con Garnacha y Pedro Jiménez y un vermut artesanal Lucer. Estas ferias tienen diferentes formatos de degustación. Algunas funcionan con tickets limitados. Recibes una copa y, por ejemplo, entre 5 o 10 tickets para canjear por muestras. Otras ofrecen degustación libre dentro de un tiempo determinado. Y es importante aclarar, una degustación no es una copa llena de 150 ml. Es una porción mucho menor pensada para evaluar aroma, sabor, textura y seguir descubriendo más vinos sin saturarse. Esto permite probar una gran variedad sin necesidad de consumir grandes cantidades. Además, para quienes asisten, estas ferias son la oportunidad perfecta para descubrir qué tipo de vino les gusta. Rosado, blanco, tinto, monovarietal, ensamblaje, con barrica, sin barrica, filtrado, sin filtrar. El mundo del vino es amplísimo y estas experiencias ayudan a educar el paladar. Al final, el mejor vino es simplemente el que te gusta a ti. Otro dato importante, muchas de estas ferias tienen una venta directa del productor, lo que puede significar entre un 10% a 15% menos precio comercial habitual por botella. Además, el precio de entrada suele ir entre los 10.000 a 25.000 pesos, lo que equivale entre unos 11 a 26 dólares al tipo de cambio. Durante estas ferias también tuvimos conversaciones memorables, por ejemplo, con Eugenia Díaz, enóloga y autora del libro Las 100 Primeras Enólogas de Chile, quien compartió cómo este tipo de eventos han sido fundamentales para visibilizar su trabajo y acercar su vino al público. También conversamos con Felipe Toso, enólogo jefe de Viña Ventisquero, sobre Vértice, un ensamblaje de altura del Valle de Apalta que representa la fusión entre Carmener y Syrah con elegancia y estructura. Un dato revelador, según la Asociación de Vinos de Chile, las ferias de 2024 registraron un incremento del 22% en asistencia respecto al año anterior, con más de 120.000 personas visitando estos eventos en todo el país. Esto demuestra que el interés por la cultura del vino está creciendo significativamente en Chile. Es en estas instancias donde el vino deja de ser solo una bebida y se convierte en historia, cultura y experiencia compartida. Según el informe oficial 2024 de la Organización Internacional de la Viña y el Vino, las cifras de consumo de vino revelan datos interesantes. Portugal lidera el consumo per cápita mundial con 61,1 litros, una cifra impresionante que refleja la profunda integración del vino en su cultura. Le sigue Italia, 42,7 litros, y Francia, 41,5 litros. Estados Unidos, aunque es el mayor consumidor total con 33,3 millones de hectolitros, presenta un consumo per cápita de solo 12,6 litros por persona, muy por debajo de los países europeos. En Latinoamérica, Argentina destaca con 21,6 litros per cápita, confirmando su posición como país de alta tradición vinícola en la región. Brasil registra apenas 2,1 litros per cápita, a pesar de ser uno de los mayores consumidores con 3,1 millones de hectolitros. Chile con 11,8 litros, Perú con 0,7 litros y Bolivia con 0,9 litros.
Estos contrastes en el consumo per cápita entre diferentes regiones del mundo subrayan la importancia de las ferias de vino. En países con alto consumo sirve para mantener e innovar la cultura vinícola, mientras que en mercados emergentes son fundamentales para educar y desarrollar la apreciación del vino entre sus consumidores. Las ferias de vino no son solo para tomar, son una vitrina para que las viñas sean una escuela para los consumidores y un puente para descubrir y conectar. En países con menor tradición vinícola, estas ferias son aún más valiosas como promotoras de cultura e impulso de la industria local. ¿Has ido a alguna feria de vinos? ¿Cuál es tu experiencia? Si te gusta el contenido sobre catas, cepas y viñas, dale me gusta y suscríbete al canal. Y por supuesto, te invito a ver mis otros videos de No Soy Enólogo. Nos vemos en la próxima copa. ¡Salud!